La aplicación de Gemini Software permite generar los anexos requeridos para la presentación de información exógena. Medios magnéticos. Según las configuraciones del sistema correspondientes, para dar cumplimiento a la normatividad vigente que los reglamenta. Al momento de generar la información exógena a través de Geminus, se deben tener en cuenta 4 importantes aspectos. El primer aspecto corresponde a la revisión de terceros. Para esto nos dirigimos al maestro de terceros ubicado en la parte superior. En este se verifica el NIT o la cédula de ciudadanía, la razón social, la dirección, la ciudad y el teléfono, ya que son datos fundamentales en la información a reportar. Al igual que el tipo de documento, este es el que nos va a indicar exactamente si el tercero está sujeto a reportar una razón social o nombres y apellidos. Estos tipos de documentos se pueden revisar en el siguiente menú. Tablas del sistema, tablas asociadas a terceros, e identificación tributaria. En esta parte se podrán crear todas las identificaciones que sean necesarias y en la columna de exógena se homologarán los datos reglamentados según la resolución respectiva para cada tipo, al igual que la marcación de reporte de nombre completo en caso de haber lugar. Una de las herramientas que puede ayudar a generar el listado de aquellos terceros más importantes de revisión, es ingresando al maestro de terceros y en la parte superior listar, filtrar aquellos que fueron creados desde el 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Esto si la empresa se constituyó en el 2015 o ya realizó una actividad de presentación de medios en años anteriores depurando la base de datos, y puede enfocarse en aquellos terceros que posiblemente estén mal creados o no cumplan en su totalidad los datos debidamente diligenciados. Este corresponde al primer aspecto a revisar. El segundo, tiene relación con el manejo de conceptos y asignaciones de clases de cuentas en el PUC. En este punto nos dirigimos al plan de cuentas a validar la marcación del solicitar concepto. Si una cuenta fue creada desde el inicio sin esta marcación, una vez se realice la asignación el sistema requerirá inmediatamente un concepto a asociar para los movimientos ya existentes. En ese momento se utiliza el concepto genérico, conta, el cual de ser necesario más adelante el usuario discriminaría los movimientos para usos específicos. La marcación de conceptos se debe hacer en aquellas cuentas que están sujetas a su utilización por temas del formato 10.01 de pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas. Las cuentas que deben ser detalladas por conceptos son aquellas que se manejan por las diferentes columnas del mismo formato. Ejemplo, IVAs llevados como mayor valor del gasto, gastos no deducibles, IVAs llevados como mayor valor del gasto, no deducible, retenciones practicadas, retenciones asumidas. Los conceptos se pueden visualizar en la parte de tablas del sistema, tablas generales, conceptos. En esta casilla se muestran los relacionados al formato 10.01, que son gastos no deducibles que es concepto GND, IVAs llevados como mayor valor del gasto costo deducible y 01, IVAs llevados como mayor valor del gasto costos no deducibles y 02, y las retenciones asumidas R02. El usuario puede cambiar o crear sus propios códigos según la conveniencia. Ahora veremos unos ejemplos de los relacionados con estas transacciones. Ingresamos a la pestaña Documentos, Contables, Ajustes contables.
Y vamos a situarnos en el ejemplo 10.01, en pantalla veremos el ejemplo de la utilización del registro con la marcación de gasto no deducible. En este caso se deberá asignar a la cuenta del gasto de sueldos la marcación del concepto indicando que no es deducible, de manera que uno de ellos es una cuenta a uno de los conceptos del anexo al formato 10.01. Él me va a situar este valor exactamente en la columna que corresponde. Si son gastos pagados por conceptos de sueldo pero que no están sujetos a pagos de seguridad social, ahí aplica la asignación del concepto de gasto no deducible, o si es una factura de años pasados y se detectó en el 2015 y se necesita reportar como gastos de igual forma, se procederá como costos y gastos de ejercicios anteriores con la marcación de gastos no deducibles del periodo a reportar. El siguiente ejemplo, es sobre el registro de IVA como mayor valor de gasto costo deducible, un caso puntual, las empresas sin ánimo de lucro que deban reportar en sus gastos, sus costos y en determinados activos todo IVA llevado como mayor valor de gasto. Como un ejemplo puntual de las empresas más común, es el IVA llevado como mayor valor de gasto costo, que es deducible procedente de la adquisición de activos fijos. En este caso tenemos la compra de un activo que tiene 200.000 más IVA por temas de manejo contable, se lleva a la misma cuenta y esta cuenta, al tener la marcación del concepto, me va a permitir que el primer registro lleve el concepto de conta genérico, para que lo devuelva como pago a una columna deducible. Y el segundo concepto, como un IVA asumido llevado como mayor valor gasto costo deducible, no varía el tratamiento contable porque se realiza un incremento en la misma cuenta, pero permite que en formato 10.01 se generen columnas independientes. Vamos al siguiente ejemplo. En este encontramos la presentación de un registro con IVA llevado como mayor valor del gasto costo no deducible. Retomemos la situación de una factura de años anteriores, en este caso con un valor de 700.000 pesos con su respectivo IVA. Este IVA se deberá reportar como mayor valor del gasto costo no deducible y se hace uso de concepto I02. El primero como no deducible y el segundo como IVA asumido como mayor valor del gasto costo no deducible. Tenemos un cuarto ejemplo donde detallamos el manejo de retención en la fuente a título de renta asumida. En este caso lo vemos como en unos honorarios se aplica una retención del 10% y si esa retención no se deduce efectivamente del pago del profesional se manejará entonces un concepto, R02, para que el sistema al momento de reportar le diferencie las practicadas y su contrapartida de ingresos asumidos, sería otro ejemplo de los gastos no deducibles. De aquí, un manejo de dos conceptos de una transacción de la misma naturaleza. Es importante tener presente para las retenciones en la fuente la respectiva marcación de sus clases. Se deben validar todas las cuentas de retención en la fuente que en la parte superior, ventana, clase de cuenta, tenga la marcación respectiva como retenciones practicadas a título de renta. Adicional a aquellas que son de IVA, que también se reportan en el formato 10.01. IVAs asociados a los practicados a régimen común, los asumidos a régimen simplificado y los practicados a los no domiciliados. Estas marcaciones también se deben hacer en sus respectivas cuentas. Se recomienda de manera adicional y para tener un mayor manejo de la buena información al momento de realizar este reporte de medios, un detalle de las cuentas contables que permita la distribución correspondiente, es decir que en la retención en la fuente, manejar retenciones y tarifas por los conceptos que puedan estar desagregados, asimismo para el impuesto de la venta retenido todos los conceptos asociados, a quien normalmente únicamente se tiene los diferentes grupos de régimen simplificado y régimen común en caso de grandes contribuyentes. La idea es que se tengan esos ítems a nivel de detalle sin valor de venta para asociación efectiva de los anexos. Otras cuentas que se deben aprovechar en esta instancia de revisión de conceptos y plan de cuentas son las cuentas de ingreso. Estas se deben marcar igualmente en la pestaña de caso de cuenta como unos ingresos específicos para la generación de formato de ingresos.
El siguiente punto tiene relación directa con la generación de los formatos anexos y su parametrización. Entramos a la pestaña Financiero, Contabilidad, Información exógena. En esta parte se podrán encontrar todos los anexos que están reglamentados a la fecha, y de su posible generación a través del sistema de información. En la parte inferior se encontrarán unos filtros, donde se puede verificar el manejo de todos los formatos. En caso de las empresas que no manejan sectores especiales, van a aparecer en esta opción, y para aquellas que sí lo manejan pueden realizar su respectivo filtro, manejando medios admitidos para información de contratos para exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, para la información de consorcios y uniones temporales, información de contratos de mandato o administración delegada e información de ingresos recibidos para terceros, que sería otro anexo con un manejo muy particular. Para las demás compañías en general, las pueden visualizar en esta opción, que es donde están los anexos reglamentados de forma genérica. La configuración se deriva seleccionando cada uno de los anexos y presionando clic en el botón de conceptos. A continuación vamos a proceder a utilizar las siguientes marcaciones. En cada uno de los conceptos se deberá hacer la asociación de las cuentas que respectivamente van dando origen al gasto, al costo, a las retenciones en la fuente y al reteiva, para aquellos que dé lugar. Esta función se debe hacer con cada uno de los conceptos, verificando a través de un PUC que no se quede ninguna cuenta sin vincular. Estos conceptos también se pueden especificar en el plan de cuentas, seleccionando en la cuenta el concepto de la DIAN asociar. Adicional a esto se tiene un tope, este se modifica cada año dependiendo de lo que se estipule en la resolución. Para este año se van a manejar topes de 100.000 pesos para los conceptos diferentes al de salarios, en este se manejaría uno de 5 millones, todo lo que esté por debajo de este monto a reportar de manera individual o general en el anexo se reportaría como cuantía menor. El tercero de cuantía menor se deberá crear anteriormente al momento de generar estos anexos para que ya tenga la información necesaria a suministrar, se crea con la estipulación de la resolución y los datos del reportante como podemos ver en pantalla. Adicional dentro del formato 10.01, se podrán estipular las necesidades de algunos conceptos, indicándoles que se pueden generar únicamente con encabezado de un tercero, de manera que en esta columna de mostrar información con este NIT se digita el NIT que previamente debe existir en la base de datos de terceros, y ya con ella se logra que todos los valores asociados a este concepto con las parametrizaciones contables que se indicaron se generen en una sola línea con este tercero, al igual que exclusión de tipos de documentos, se colocan separados por comas indicando que si de pronto el cierre se hizo en diciembre o manejan un cierre mensual, se coloca este tipo de documento para que no tenga ningún tipo de afectación para tema de medios. Generar los movimientos únicamente determinando la naturaleza colocándole la letra D o la letra C, respectivamente, excluir centros de costos en caso de que se vayan a generar centros de costos o otros formatos. Esto se presta mucho en las empresas, que son de los sectores especiales, dado que hay algunos ingresos o gastos, que son unas operaciones que no tienen relación con la especial, los reportan en estos formatos genéricos y los otros en cabeza de los demás. De manera que aquí manejamos los centros de costos y en los demás manejan los otros. De ahí se tienen las dos opciones de excluir e incluir los centros de costos para determinados anexos y únicamente se va a sacar los movimientos de esas cuentas en este tipo de situaciones, tanto las cuentas contables de gastos, costos, ingresos, activos, retenciones en la fuente e IVAs deben manejar centros de costos para que se puedan generar satisfactoriamente. El siguiente formato es sobre las retenciones que fueron practicadas. En este formato simplemente se tienen que asociar las cuentas contables con los conceptos correspondientes y no parte de ningún tope. Se genera una totalidad.
Está el informe sobre el impuesto a las ventas por pagar descontable, él tampoco contempla tope y se hace la asignación de la cuenta correspondiente. Es importante recalcar que dentro de este formato se deben incluir todas las cuentas respectivas, que son de naturaleza débito respecto al IVA, teniendo en cuenta los IVAs descontables y aquellos IVAs también descontables, generados en devolución de ventas. Al referirse al IVA generado se encontrará entonces que adicional a la necesidad de la asignación de un tope, porque este sí exige un tope a reportar, se deben incluir las cuentas crédito que se dan derivadas en ventas de impuestos generados y aquellos generados también en devoluciones de compras. Este tiene un aspecto diferenciador al anterior respecto a que, al manejar topes se puede estipular un tope de dos formas, 1, haciendo la marcación en la parte superior que verificaría el tope que originó ese impuesto en la base, y si superan el valor que yo le ingrese en esa parte del tope de la base, él lo va a reportar, de manera que si yo tengo varias tarifas de IVA, sería la opción a tomar. Si yo solo manejo una sola tarifa de IVA, posiblemente lo puedo generar sin esta marcación, y lo que voy a asignar acá es el tope máximo, que me podría dar un IVA del 16% basado en el tope que estipula la norma, que ya para este año es un valor de 500.000 pesos. Información de ingresos recibidos en el año. La única particularidad a diferencia de los otros es que él solicita aquí una cuenta de devolución dado que para el anexo detallado de este tipo de información es una columna adicional, en esta columna en todas se debe colocar la cuenta, por la cual se revierten los ingresos de naturaleza débito. Los demás se asignan en el concepto como corresponda. Información de los deudores. Una vez haya validado el total que le genera en saldo adicional de cuenta IVA y por cuál de los dos valores debe irse, si por el tope de 1 millón o por el tope que le da la otra validación que son aproximadamente de 500.000 pesos, cuando supera más de 100 millones aproximadamente. Se anexan las cuentas simplemente a evaluar y ya se colocan en los conceptos que están ubicados. Y en la información de saldos pasivos se verifica el total, se determina un tope, se asigna el tope y se asignan las cuentas. Continuamos con el formato 10, para la vinculación de las cuentas de socios y accionistas, se ingresa un tope y él se encarga de generar el formato como corresponde. Para los demás existen como anteriormente lo habíamos hablado los sectores especiales que cumplen con la información necesaria a reportar. Y para la información de ingresos recibidos para terceros se debe tener en cuenta. Especificar que la cuenta contable asociada en el formato, maneje segundo tercero. Cuando yo manejo una cuenta de ingresos recibidos para terceros, siendo el primer tercero aquel sobre el cual se va a realizar el pago o se hizo la intermediación y el segundo, el ejecutor del gasto o ingreso del pago, estas marcaciones son completamente necesarias si no el anexo no va a salir completo. En la siguiente parte veremos la descarga a través de la página de Geminus de los archivos con los que se va a trabajar. Nos dirigimos a la página de Geminus, www.geminus.com.co, y le damos clic en la opción de descargas. Dentro de esta opción de descargas nos dirigimos al menú, denominado Información exógena que contiene 5 archivos. Dentro de esta carpeta los archivos que tenemos son Exógena 2015 presentación, el cual es un PDF que nos va a poder permitir leer paso por paso todo lo que hemos visto en el video. Está el archivo Exógena 2015, donde se encuentran todos los anexos, incluidos el certificado de ingresos y retenciones para empleados y el anexo de información de valor recibido para terceros.
Ya en la parte inferior los últimos 3 documentos, son aquellos que corresponden a sectores especiales. Exógena 2015 para contratos de mandato o administración delegada. Exógena 2015 para contratos de exploración y explotación minera. Y Exógena 2015 de consorcios y uniones temporales. Vamos a descargar en este momento para todas las actividades y con el que vamos a seguir trabajando es, este de Exógena 2015. Damos clic en Download y almacenamos el archivo donde se prefiera conservar. Vamos a generar los anexos para presentar finalmente la información exógena. Para eso nos vamos a la ventana de información exógena, nos ubicamos en la parte final en la opción de generar. Seleccionamos el año grabable, en este caso 2015, y hacemos la marcación del archivo en la ruta donde se encuentra. Se selecciona y se da clic en la opción generar. Una vez finalice el proceso, se muestra el archivo en Excel para revisar, direcciones, teléfono, valores reportados antes de copiar esta información al prevalidador publicado por la DIAN. En este archivo, vamos a encontrar cada uno de los anexos, y en la medida que se vaya generando sobre el mismo archivo él va a ir diligenciando únicamente la hoja correspondiente. El sistema reescribe el formato cada vez que se genera, por lo cual se puede realizar el proceso las veces que sea necesario. La última novedad para este año es el anexo 59. El formato 2276 de certificado de ingresos y retenciones para personas naturales. Este anexo trae la información desde nómina, por lo cual se hace necesario tener licenciado el módulo de liquidación de nómina de Genilus. Ingresamos a Nómina, al menú de certificados de ingresos y retenciones. Allí encontraremos los grupos de conceptos base para cada línea del certificado. Los grupos base se pueden establecer en el menú de Nómina, tablas bases, en la mayoría de los casos están creados al final. Son certificados de ingresos por salarios, cesantías e intereses, pensiones, salud, aportes voluntarios a pensión, retenciones practicadas u otros ingresos que pueden dar lugar. Si la línea del certificado no aplica para la empresa, se deja sin ningún concepto de nómina, esta base. Con esto es suficiente para expedir el formato 2276 de certificado de ingresos y retenciones para personas naturales. El último cambio que tiene esta resolución para la vigencia de 2015 en adelante es el anexo 59 formato 2276, en el cual se va a suministrar la información de los certificados de ingresos y retenciones y se va a articular directamente con el módulo de nómina. Viene siendo, el anexo en la parte inferior, el cual va a respetar exactamente la definición contable del certificado que ya revisamos en una ocasión, y va a respetar como tal esas configuraciones para poder generar cumpliendo esos mismos criterios. Finalmente lo que tenemos que hacer es dar clic a la opción Generar. Indicamos las fechas que vamos a reportar, viene siendo un año o la fracción de un año si por algún motivo se constituyó o se disolvió, y la fecha de expedición del certificado que le vayamos a asociar. Número de identidades que consolidan retención, que por defecto siempre va a tener uno. En el archivo de Excel seleccionamos entonces la ubicación en que tengamos el Excel de exógena y filtramos los tipos de nómina que queramos vincular. Damos clic en generar, una vez generado el archivo pasamos a visualizar de qué forma nos quedó.
vamos a encontrar que se diligenció únicamente la hoja del formato 2276, cumpliendo la estructura que se requiere para este anexo y que ya está en armonía con la información que se depositó en los certificados directamente generados. También desde el módulo de nómina, ya la última etapa que es directamente con el usuario, cuando nos ubicamos en el Excel para hacer el paso al prevalidador, y lo único que tenemos que hacer es entrar al prevalidador, lo instalamos descargado directamente de la página de la DIAN y lo instalamos como nos diga el asistente y por ejemplo hagamos el escenario con este último formato 2276, le damos clic ir al formato, verificamos en primera instancia cuántos registros son el total, en este caso nos está diciendo que es un total de 108 registros de manera que acá, si ya existe uno lo que vamos a hacer es incrustar 107 filas adicionales, dando en la opción de agregar de la pestaña superior complementos. Nos ubicamos en la primera celda y en la primera fila, antes de hacer la selección de todos los datos. De igual manera en el Excel se selecciona desde la primera celda hasta la última fila con datos, seleccionados todas las filas y todas las columnas. En este paso podemos implementar la opción presionar la tecla control más la tecla C, o en la parte superior, inicio, copiar, y en el prevalidador la recomendación es seleccionar la opción, inicio, pegar. Porque en ocasiones el comando de teclas, control, más la letra, V, no funciona y también puede generar conflicto cuando no se está situado en la primera celda, en la primera fila con la información, al darle la opción de pegar de esta forma, él ya se encarga de hacer el acoplamiento en cada una de las filas y cada una de las columnas con los datos que le están ingresando y me va a permitir darle en la parte final, que ya observaremos de complementos en generar el archivo XML, de esta forma se pasan. Como podemos ver, el proceso se puede demorar dependiendo el total de los registros y la información suministrada, pero una vez lo tengamos en pantalla, nos vamos a dirigir a la parte superior, complementos, generar XML. Colocamos aquí los datos de envío. La información que él siempre nos está solicitando y le damos clic en la parte inferior, generar XML. Ya en la carpeta que el prevalidador que automáticamente nos almacenó, nos quedaría el archivo. Aquí, finalizaría el proceso de generación de anexos de información exógena a través del sistema de información Geminus Software. Según lo expuesto anteriormente, para garantizar que a través del sistema de información se manejen la totalidad de aquellas personas categorizadas como empleados a nivel tributario, Geminus permitirá realizar el montaje de una nómina para servicios, honorarios y demás, la cual conlleva tener beneficios como 1. Creación automática del documento equivalente, un documento por persona. 2. Cálculo automático de la retención en la fuente para empleados. 3. Manejo de histórico para generación del formato 2276 y certificados de ingresos y retenciones para empleados. Si la empresa nunca ha implementado este modelo de tipo de nómina, tiene la alternativa de importar la información de acumulados en la nómina, pagos y retenciones, para el reporte de este anexo e impresión de certificado, y a partir del año actual registrar las operaciones por este medio. Esperamos seguir brindándoles el mejor material para su ayuda. Si desea contactarnos encontrará en pantalla los teléfonos y direcciones. Muchas gracias por su atención.